Ya estamos de vuelta con la información. El juicio contra el jefe del Comando 6 de la extinta Policía Nacional, acusado de la quema de la Embajada de España, continúa en la Torre de Tribunales. Allí se encuentra nuestra compañera Suseli Contreras y nos da a conocer el informe a continuación. Suseli, buenas tardes. Adelante. Con 40 años de experiencia en la medicina forense, el doctor Abel Girón manifestó que el 31 de enero de 1980 fueron trasladados 6 cadáveres de la sede de la Embajada Española hacia el organismo judicial, en las cuales se pudo establecer que la causa de muerte habían sido quemaduras de primero, segundo, tercero y cuarto grado. Entre ellos se encontraba Vicente Menchú, padre de Rigoberta Menchú. La primera de estas 3 autopsias, que es al señor Menchú, la hice siempre como reconocimiento médico legal, no como autopsia que dice ahí erróneamente. Hice el reconocimiento a las 20 horas con 10 minutos. La siguiente fue el señor Cis, 20 horas con 30 minutos. Y la última, una señorita, me parece que secretaria de la embajada, a las 21 horas. No me retiré a las 21 horas precisamente. Después de tomar todos esos datos de esos casos, fui a las oficinas y ahí está. Yo estuve trabajando hasta cerca de las 11 de la noche. Asimismo, se presentó un informe de referencia establecido por el Ministerio Público, donde da cuenta que al menos 61 funcionarios de la policía estuvieron presentes en la sede diplomática. En el asunto informa que individuos desconocidos habían penetrado a la Embajada de España colocando mantas con la leyenda, entrecomillado, ejército asesino, fuera de nuestras comunidades Chajul, Nevaj, Cotzal y Uspantán. Al lugar se hicieron presentes el señor tercer jefe e inspector general, el jefe del primer cuerpo y el jefe del Comando 6, entrecomillado, quienes dirigieron la operación. Todos los cadáveres de la sede diplomática ingresaron al organismo judicial como XX. El reconocimiento forense fue basado plenamente en la acción del juez. Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Daniel Ramírez. En otras noticias, aunque constitucionalmente vence hoy el periodo de la actual Contralora General de Cuentas, Nora Segura, ella realizó hoy una consulta a la Corte de Constitucionalidad para conocer si continúa o no en el cargo. Dulce Rivera con la información. Dulce. Gracias, William. Muy buenas tardes. Incertidumbre y duda ha generado la finalización del periodo constitucional de la actual Contralora General de Cuentas, Nora Segura, quien este día presentó una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad para que sea este órgano quien decida cuándo debe finalizar su periodo. Constitucionalmente sería el día de hoy, 13 de octubre, pero debido a que ella asumió un 7 de diciembre y fue electa para 4 años, ha generado estas dudas, las cuales quedan en manos de la Corte de Constitucionalidad resolverlas. ¿Cuál sería la fecha en la que la actual Contralora General de Cuentas debe dejar el cargo en virtud que el Acuerdo 37-2010 del Congreso de la República expresa que fue electa por un periodo constitucional de 4 años, 2010-2014, siendo que tomó posesión el 7 de diciembre del 2010. Segundo, ¿quién sería la autoridad facultada para nombrar al encargado del despacho superior, quien realizará las funciones de Contralor General de Cuentas, mientras sea electo el sustituto? Hasta que la Corte de Constitucionalidad resuelva el amparo presentado, Nora Segura indicó que continuará en el cargo. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez. Y en el tema de la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la reunión extraordinaria de los magistrados actuales se efectuó con hermetismo anoche desde las 22 horas. Uno a uno los magistrados ingresaron al salón de sesiones de la Corte Suprema de Justicia. Primero sin ingresar logramos observar fue Juan Carlos Ocaña y Brenda Quiñones, seguidos de Héctor Maldonado y Ervin Gómez. Minutos después ingresó Gabriel Medrano y le siguió Luis Pineda Roca, así como Gustavo Mendizábal. Y los últimos fueron Luis Archila y Rogelio Sarceño. Oficiales de seguridad del organismo judicial custodiaban la entrada y para la medianoche se mantenía el hermetismo. Pero como fueron conformando el quórum con las 2/3 partes, o sea 9 magistrados, se inició la reunión que se alargó
incluso hasta después de la medianoche y a puerta cerrada, como vemos en las imágenes. Fuentes extraoficiales informaron que los magistrados firmaron el acta en la que hacen constar la prolongación de sus funciones al frente del organismo judicial y asimismo que la presidencia la aceptaría Eric Álvarez Mancilla. Hasta este momento, ninguna fuente del organismo judicial se ha pronunciado para asegurar la presidencia de Álvarez Mancilla. Y cabe mencionar que esta reunión se realizó siguiendo el mandato de la Corte de Constitucionalidad, que amplía este tiempo para los magistrados y para que continúen en su labor, mientras se dejó en suspenso el nombramiento de los 13 nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las Cortes de Apelaciones para el periodo comprendido del 2014 al 2019. Y como un golpe de estado técnico calificó el Sindicato de Trabajadores del organismo judicial el que los magistrados continúen en su cargo y responsabilizan a la Corte de Constitucionalidad por la incertidumbre jurídica. Verónica Orantes nos tiene la información. Adelante, Verónica. El Sindicato de Trabajadores del organismo judicial se pronunció en rechazo a la prórroga que dio la Corte de Constitucionalidad de los plazos de la Corte Suprema de Justicia, al dejar en suspenso la elección de magistrados. Hoy tomó posesión el vocal primero de la Corte, el magistrado Eric Álvarez. Declara que al organismo judicial se le ha provocado un golpe de estado técnico por la irresponsabilidad de la Corte de Constitucionalidad al haber declarado un amparo provisional y prolongado las funciones de los magistrados tanto de Corte de Apelaciones como de Corte Suprema de Justicia, que eso es lo que más nos atañe a nosotros. Fue una irresponsabilidad por parte de la Corte de Constitucionalidad y esto lógicamente va a traer sus consecuencias, toda vez que la Corte Suprema de Justicia y las salas de Corte de Apelaciones están siendo integradas desde el día de hoy de una forma no legal, toda vez que la Constitución Política de la República de Guatemala no permite la prolongación de las funciones. La Corte de Constitucionalidad ha violentado la norma constitucional al haber legislado y al haber prolongado las funciones de la Corte Suprema de Justicia. El Sindicato de Trabajadores del organismo judicial desconoce a las actuales autoridades de la Corte Suprema de Justicia en el tema eminentemente administrativo. Y esto nos atañe porque ellos vendrán a hacer nombramientos, a declarar vacantes, plazas administrativas y judiciales, a manejar el presupuesto del organismo judicial y a todo lo demás que como clase trabajadora en determinado momento nos pueda perjudicar. Dadas esas circunstancias, el día de hoy me reuní con el doctor Eric Álvarez Mancilla para manifestarle lo que le estoy diciendo en este momento, y él manifestó que la Corte Suprema de Justicia en pleno se siente obligada a darle cumplimiento a una resolución de la Corte de Constitucionalidad, aunque no la compartan, y no quieren arriesgarse a que en determinado momento ellos mismos puedan ser procesados por no cumplir supuestamente la resolución violatoria a la Constitución que dictó la Corte de Constitucionalidad. El magistrado Eric Álvarez, como nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia, no se ha pronunciado hasta el momento. La Corte Suprema de Justicia se reunió y, acatando lo dispuesto a la resolución de la Corte de Constitucionalidad, asumió el cargo de presidente del organismo judicial y de la Corte Suprema de Justicia el magistrado Eric Álvarez, vocal 1 de la Corte Suprema de Justicia, de manera provisional hasta que se resuelva en definitiva. El representante del sindicato indicó que esta semana se podría presentar una denuncia por prevaricato y violaciones a la Constitución por dicha prórroga. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes e Iván Quiñones. Y la Comisión de Postulación para Elección de Contralor General de Cuentas sigue con la duda si es posible la reelección de un contralor o no. Aunque realizaron un foro para escuchar distintos puntos de vista, ahora esperan que también la Corte de Constitucionalidad les resuelva la duda, mientras continúan con el debate. Hoy vence el plazo para que aspirantes que no cumplieron con requisitos presenten sus pruebas de descargo. No importa cuántas opiniones nosotros consultemos,
de expertos o incluso de personas que no son expertas, va a quedar en responsabilidad de cada comisionado el tomar una decisión. Yo creo que el propósito del foro se cumplió, ilustrarnos, permitirnos tener una decisión más fundamentada, y eso es lo que vamos a hacer en determinado momento cuando se llame a la votación, si es que es el caso. ¿Qué pasó con la Corte de Constitucionalidad? ¿Le resolvió ya? No, como ustedes saben, la Corte de Constitucionalidad está atendiendo muchos asuntos referentes a otros procesos de postulación. Nos imaginamos que esa es la razón por la cual nuestra solicitud no fue atendida. No obstante, también quiero recordar que se utilizó el canal adecuado, es decir, el Congreso de la República, órgano al cual se le pidió, se le solicitó que interviniera la CC para pedir una opinión consultiva. Y tampoco hemos recibido una respuesta del Congreso. Entonces, nosotros lo hicimos oportunamente y esperamos que tengamos respuesta. De lo contrario, el proceso va a avanzar y no lo vamos a frenar por esa ausencia de respuestas. ¿Tiene alguna fecha límite la Corte de Constitucionalidad para emitir alguna? No. Vamos a corte comercial, recordándole que tiene una cita con Diálogos con Haroldo Sánchez, los miércoles a las 10:30 de la noche.